a los ojos de los demás. Lucía y yo teníamos una familia feliz, y una hija adorable. Incluso yo mismo creía que viviríamos así, felices, por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, 7 años después de nuestro matrimonio, mi esposa comenzó a mostrarse cada vez más reacia a mi contacto. Incluso le envió un mensaje a su mejor amiga María y le preguntó, ¿qué debería hacer si el asco físico y el apego por el dinero empiezan a entrar en conflicto? Hasta que el amigo de la infancia al que siempre había amado en secreto, Makoto, regresó al país. Un mes. Solo hizo falta un mes. Y yo me convertí en una completa broma, cuando Makoto regresó. Fue Lucía quien fue a recogerlo al aeropuerto. Esa noche, pasó toda la noche de fiesta con él en un hotel. No me lo dijo, por teléfono. Solo dijo que había una cirugía de emergencia en el hospital, y que no volvería a casa esa noche. Capítulo 1. Respondí simplemente con un está bien, recordándole que se cuidara y que no trabajara demasiado. Después de colgar, terminé de contarle a Emma su cuento para dormir. Ella abrazó su pequeño oso de peluche y se quedó dormida rápidamente, pero en medio de la noche, el débil llanto de Emma me despertó. Extendí la mano y toqué su frente. Estaba ardiendo. La columna roja del termómetro se detuvo firmemente en 39,2 grados centígrados. Mi pecho se tensó al instante y llamé inmediatamente a Lucía. La primera vez, tras un largo tono de llamada, nadie respondió. La segunda vez, sonó 2 veces antes de que la llamada fuera cortada abruptamente. No me atreví a perder ni un segundo más. Envolví con fuerza a Emma, febril y medio inconsciente, en una manta. Tomé las llaves del coche y corrí hacia el hospital primero de la ciudad, donde trabajaba Lucía. La sala de urgencias a medianoche estaba llena del olor mezclado de desinfectante y ansiedad, haciendo difícil respirar. Sosteniendo a Emma adormilada, hice fila, me registré, pagué las tarifas y corrí arriba y abajo por los fríos pasillos. Emma gimoteaba incómoda en mis brazos. Su carita estaba roja por la fiebre y murmuraba inconscientemente, llamando a su mamá. Cada palabra se sentía como una aguja al rojo vivo perforando mi corazón. En la esquina del pasillo que conducía al laboratorio, me encontré con el doctor Tang del departamento de Lucía. Acababa de salir de cirugía y se veía agotado. Cuando me vio, se detuvo sorprendido. «Jorge, ¿tan tarde? ¿Trajiste a Emma al médico?» «La niña tiene fiebre alta», dije, moviéndome un poco para que pudiera ver a Emma, débil, en mis brazos. «Oh, vaya, ¿por qué no llamaste a Lucía?» El doctor Tang parecía confundido. Hoy se tomó el día libre y está en casa cuidando a la niña. Mis pasos se congelaron al instante. Fue como si todo el ruido a mi alrededor hubiera sido succionado de repente. Solo podía oír el sonido de mi propia sangre subiendo a mi cabeza. ¿Ella tiene el día libre hoy? Mi voz sonó aterradoramente seca. El doctor Tang asintió. Sí, le pidió al director varios días libres. Dijo que tenía algo importante que atender. ¿No lo sabías? Después de decir eso, su teléfono sonó y se marchó apresuradamente mientras respondía a la llamada. Me quedé allí solo, sosteniendo a Emma. La ventana al final del pasillo no estaba cerrada. El helado viento de invierno se coló por mi cuello, el frío penetrando desde mi piel hasta los huesos. Mirando a mi hija, cuyo rostro estaba rojo por la fiebre, toda la situación de repente se sintió absurda y ridícula. Su madre había pedido varios días libres, para acompañar a un amigo muy importante. Mientras tanto, su hija tenía 39 grados de fiebre. Y la llamada de su esposo había sido colgada sin la menor vacilación. A las 3 de la madrugada, llevé a Emma, que acababa de terminar su suero intravenoso, de regreso a casa. La casa estaba silenciosa y vacía. Mi hija se quedó dormida, pero yo no. Tomé mi teléfono y empecé a deslizar videos cortos. Una fiesta de bienvenida tan animada seguramente aparecería en internet. Siempre hay alguien que sube videos para presumir. Su mejor amiga, los amigos de Makoto, incluso completos desconocidos. Y así fue como, en la aplicación de videos cortos, terminé viendo más de una docena de ángulos diferentes del mismo evento. El Big Data es impresionante. De alguna manera sabía que mi esposa estaba organizando una fiesta de bienvenida para su amor platónico. Así que amablemente me mostró los videos directamente a mí. El primer video lo publicó la mejor amiga de Lucía. El texto decía: «Mi mejor amiga merece ser feliz para siempre». En el video, Lucía llevaba un vestido color champán que nunca le había visto antes. Sonreía brillante y hermosamente, escogiendo comida con cariño para Makoto. El vestido era caro y revelador. La espalda estaba abierta hasta la cintura. Nunca había usado algo así frente a mí. Sin expresión,
Deslicé el video. No mucho después apareció otro. Este lo había grabado uno de los amigos de Makoto. La cámara estaba enfocada abiertamente en ellos dos. Y la música de fondo era Hoy te casarás conmigo. Lucía levantó una copa de vino, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Inclinó la cabeza y miró a Makoto. Esa mirada, concentrada, fascinada, era también algo que nunca antes había visto. Capítulo 2. Cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, le cambié a Emma una toalla fría. No había pegado ojo en toda la noche. El sonido de la llave girando en la cerradura, en el silencio mortal de ese momento, resultó especialmente estridente. La puerta se abrió y Lucía entró. O más bien, entró la mujer que llevaba aquel vestido largo color champán. El vestido que en el video se veía tan brillante y deslumbrante ahora estaba arrugado sobre su cuerpo, y en el dobladillo había manchas de alcohol de origen desconocido. Un fuerte olor, mezclado con alcohol y una colonia masculina extraña, invadió el lugar antes incluso de que ella terminara de entrar, irrumpiendo en el territorio que yo había defendido durante toda la noche. Ese no era mi olor, ni tampoco el olor de este hogar. Finalmente me vio sentado en la sombra del sofá. Sus pasos se detuvieron y su mirada, de manera instintiva, esquivó la mía, desviándose hacia la maceta de potus en la esquina que casi había dejado morir. El bolso de marca que llevaba en la mano lo arrojó descuidadamente sobre el mueble, produciendo un golpe sordo. Dijo, anoche, en realidad quería decírtelo. Su voz era muy suave, con la ronquera de la resaca y un rastro apenas perceptible de culpa. No dije nada, solo la miré en silencio. Bajo mi mirada se fue sintiendo cada vez más incómoda. Se llevó la mano al cabello para acomodarlo y volvió a hablar. Hubo una cena improvisada del departamento. El director también estaba allí, así que no podía rechazarla, y justo mi teléfono se quedó sin batería. Comenzó a inventar una mentira con familiaridad. Una mentira que sonaba más o menos razonable. En el pasado, quizás la habría creído, pero, por desgracia, anoche el algoritmo me dio una lección muy vívida. Tomé el jarabe infantil para bajar la fiebre que estaba sobre la mesa y lo agité. El líquido dentro de la botella produjo un sonido claro. Emma anoche tuvo 39,2 de fiebre. Mi voz también fue muy suave, pero cayó como una piedra en un lago en calma. El rostro de Lucía cambió al instante. Caminó rápidamente hacia mí, con tono urgente. ¿Y ahora cómo está? ¿Le bajó la fiebre? ¿Por qué no me llamaste? Esa acusación era, sinceramente, el mejor chiste del año. Me reí. De verdad me pareció gracioso. Incluso mi pecho tembló. Te llamé. Tomé mi teléfono. Abrí el registro de llamadas y giré la pantalla hacia ella. La primera llamada no la contestaste. La segunda la colgaste. La fría luz de la pantalla iluminó su rostro. La preocupación que había mostrado como madre se congeló de inmediato. Abrió la boca, como si quisiera explicar algo, pero no salió ni una palabra. Dije, claro, después de todo, tu mejor amiga desea que seas feliz para siempre. Retiré el teléfono lentamente y, imitando la descripción del video de su amiga, lo leí palabra por palabra. Las pupilas de Lucía Liu se contrajeron bruscamente. No le di tiempo a reaccionar y continué. Doctora Liu, te ves muy bien con ese vestido. Los amigos de Makoto también tienen buen gusto. La canción que eligieron para ustedes dos, Hoy te casarás conmigo, encaja muy bien con la escena. Mi tono era tranquilo, como si estuviera hablando del clima de hoy. Pero cada palabra hacía que el color de su rostro desapareciera un poco más. Además, pediste varios días de vacaciones, pero me dijiste que estabas haciendo horas extra en el hospital. ¿A quién crees que engañas? Me miró, sus labios se movieron levemente. En esos ojos que alguna vez me habían fascinado profundamente, finalmente apareció el pánico. Tú, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Me levanté y caminé hasta quedar frente a ella. Yo le sacaba más de una cabeza de altura, y mi sombra la cubrió por completo. Incliné la cabeza y acerqué mis labios a su oído, hablando con una voz que solo nosotros dos podíamos escuchar. Solo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo te hice la segunda llamada y la colgaste sin dudar, la mano de Makoto estaba en tu cintura o en tu hombro? ¿Qué tonterías dices? Makoto y yo somos inocentes. Esa llamada, yo, simplemente no la escuché. Me reí. ¿Inocentes? ¿No la escuchaste? Solté una ligera carcajada y deslicé el teléfono sobre la mesa frente a ella. En la pantalla, se reproducía en bucle un video en alta definición. Capítulo 3. En el video, ella sonreía dulcemente mientras le ofrecía a Makoto una copa de vino. Cuando se inclinó ligeramente hacia adelante, el escote de su vestido dejó ver un destello provocativo.
y la mirada de Makoto se detuvo justo allí. Dije, ¿será que ni tú misma crees que esto es limpio? ¿Por eso necesitas inventar tantas excusas para encubrirlo? Me levanté lentamente y la miré desde arriba mientras continuaba. Lucía, déjame recordarte algo. Somos marido y mujer. Yo soy tu esposo. Mantener una distancia adecuada con tu antiguo amor es el respeto más básico hacia este matrimonio. Lucía respondió con descontento. ¿Ves? Siempre reaccionas así. Por eso no te lo dije. Entre Makoto y yo no hay nada. ¿Nada? Como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Pregunté. ¿Desde cuándo el hospital primero de la ciudad tiene un nuevo servicio? ¿Las horas extra ahora consisten en organizar fiestas de bienvenida? ¿Y el cirujano principal también tiene que acompañar a beber y pasar la noche en un hotel? ¿La próxima vez van a llevar a los pacientes al karaoke para hacer la consulta? Jorge, ¿cómo te atreves a humillarme así? Lucía estalló al instante, con los ojos ardiendo de ira y humillación. Respondí, solo estoy diciendo la verdad. Tomé mi teléfono frente a ella. Lo desbloqueé con calma y abrí la lista de contactos. Entonces hagamos algo justo. Esta noche invitaré a una compañera menor de la universidad a tomar algo y hablar de la vida y de los sueños. Se divorció hace poco y está de mal ánimo. Así que debería acompañarla. Y si también bebo demasiado, quizás termine abriendo una habitación en un hotel para pasar la noche. Hice una pausa. Levanté la mirada hacia ella. Mi rostro no mostraba ninguna calidez. No te preocupes, también recordaré decirte que no pienses demasiado. Somos inocentes. Jorge, ni se te ocurra. Solté una carcajada burlona. Mi dedo se posó suavemente sobre el nombre de aquella compañera en la pantalla. Deteniéndose allí, dije, ya veremos si me atrevo o no. Después de aquella discusión que rozaba la farsa, Lucía se comportó mejor durante 2 días. Empezó a llegar a casa a tiempo, tomó la iniciativa de bañar a Emma y contarle cuentos, e incluso, de manera casi milagrosa, lavó los platos una vez, mirando su torpe figura en la cocina. Por un momento pensé que mi actitud firme había funcionado y que nuestra familia aún podía salvarse, pero la calma no duró mucho. Al tercer día volvió a llegar tarde. Al quinto día volvió a no regresar en toda la noche. Las excusas eran siempre las mismas de siempre. El hospital está ocupado. Hay una cirugía. Cena del departamento. Ya no discutí con ella ni la cuestioné. Como un viejo campesino experimentado que ve las malas hierbas brotar una y otra vez en su campo. Ya no tenía ganas de arrancarlas una por una. Empecé a pensar si no sería mejor simplemente cambiar de terreno para sembrar. Ese día, después de contarle a Emma su cuento antes de dormir, la pequeña me rodeó el cuello con sus brazos y preguntó con su vocecita infantil. Papá, ¿por qué mamá aún no vuelve? Dijo que acompañaría a Emma al día deportivo. Sentí un tirón en el pecho. El Festival Deportivo Familiar del Jardín de Infancia sería pasado mañana, y la maestra había recalcado especialmente que debían participar ambos padres. Le acaricié la cabeza a Emma, tomé mi teléfono, abrí el chat de Lucía en WeChat y le envié un mensaje. Pasado mañana es el Festival Deportivo de Emma. Dijiste que irías. Recuerda volver temprano. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera. Solo escribió una palabra. Bien. Miré ese solitario bien en la pantalla, sin sentir casi nada. La noche antes del festival deportivo, la entrada de la casa seguía vacía. Emma corría una y otra vez desde su habitación hasta la puerta. Se ponía de puntillas para mirar hacia afuera, y luego volvía a decepcionarse. Papá, ¿mamá se perdió? ¿Mamá está salvando a un paciente muy importante? ¿Mamá ya no quiere a Emma? La inocencia de los niños puede ser cruel sin querer. Cada palabra atravesaba el corazón. A las 10 de la noche, Emma finalmente se quedó dormida en mis brazos, agotada de tanto llorar y sollozar. La llevé de vuelta a su habitación, la tapé bien con la manta. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era una llamada de Lucía. Fui al balcón, cerré la puerta y contesté. Ella dijo, esta noche no podré volver. Su voz era suave, y detrás se escuchaban vagamente música y el ruido de gente hablando. No dije nada, esperé a que continuara. Ella añadió, en el hospital surgió una cirugía de emergencia. Yo soy la cirujana principal y no puedo irme. Probablemente estaré toda la noche. Mañana temprano iré directamente al jardín de infancia para encontrarlos. Capítulo 4. Otra vez una cirugía. Los pacientes del hospital primero de la ciudad realmente son muchos. Tantos que necesitan que una médica tratante como ella viva prácticamente en el hospital todos los días. Entiendo, dije con voz tranquila. ¿Qué cirugía? Del otro lado hubo una pausa evidente, como si no hubiera esperado que yo preguntara por los detalles. Luego dijo,
Una perforación de apendicitis aguda. La situación es un poco complicada. Ah, respondí. Entonces ocúpate primero de eso. Ten cuidado. Luego colgué directamente. Abrí el feed de momentos en redes sociales y, por costumbre, empecé a deslizar hacia abajo. Entonces mi dedo se detuvo. Un amigo de Makoto, alguien a quien nunca agregué, pero cuyos momentos puedo ver por tener amigos en común, había publicado un video a las 9:30, en un salón privado de cumpleaños. Las luces eran deslumbrantes y un grupo de personas rodeaba un enorme pastel. Makoto estaba sentado en el centro, como la estrella del lugar, sonriendo mientras pedía su deseo. Y mi esposa, la doctora Liu, que se suponía estaba salvando a un paciente con perforación de apendicitis en el quirófano, estaba de pie junto a Makoto, cantando la canción de cumpleaños con una expresión de adoración, aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. Hoy llevaba un suéter blanco de punto, que la hacía verse especialmente suave y gentil. Esa mirada concentrada, esa sonrisa brillante, era completamente diferente de la esposa que yo recordaba, vestida con bata blanca salvando vidas. Tomé una captura de pantalla sin expresión. Menos de 2 minutos después, cuando actualicé de nuevo, esa publicación ya había desaparecido. La borró muy rápido, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Miré la captura en mi teléfono. En la foto, la cabeza de Lucía se inclinaba ligeramente hacia el hombro de Makoto, sonriendo con una expresión llena de felicidad. De repente sentí que me habían tomado por un idiota. Ella no estaba haciendo una cirugía, estaba celebrando el cumpleaños de su Dios. Respiré profundamente, el aire frío llenó mis pulmones, pero no logró apagar el fuego que hervía dentro de mí. Abrí la galería del teléfono y coloqué esta nueva captura, junto con las anteriores capturas de los videos, en una carpeta recién creada. El nombre de la carpeta era muy simple: Pruebas. En el área de registro del festival deportivo, los demás niños estaban pegados a los brazos de sus padres. Solo Emma, con el rostro triste, se aferraba a la esquina de mi ropa. Por los altavoces del jardín de infancia sonaba una y otra vez la alegre marcha deportiva. Me agaché y acomodé el pequeño número en su pecho. Emma, ¿estás lista? Hoy papá te ayudará a ganar el primer lugar. Emma asintió con fuerza, pero en sus grandes ojos no podía ocultarse la tristeza cuando preguntó: ¿Mamá vendrá? Guardé silencio por un momento, luego le acaricié la cabeza. Mamá está luchando contra monstruos. Nosotros competiremos primero. Cuando ganemos la medalla de oro, ella llegará. Emma y yo ganamos el primer lugar en la carrera de 3 piernas. La pequeña llevaba una brillante medalla de plástico colgada del cuello y la maestra la invitó a subir al escenario para decir unas palabras, sosteniendo el micrófono. Su carita estaba roja como un tomate, pero su voz era fuerte. Dijo: hoy estoy muy feliz. Lo que más quiero decirle a mamá es que la próxima vez tienes que venir conmigo. Te extraño mucho. Debajo del escenario se escuchó una ronda de aplausos amables. Yo estaba entre la multitud, mirando a mi hija en el escenario. Sentía como si algo me bloqueara el pecho. Una familia completa es realmente muy importante para un niño. ¿Tan importante que yo debería soportar todo esto? En ese momento, una figura familiar apareció en la entrada del lugar. Lucía llegó tarde. Solo alcanzó a ver la espalda de Emma bajando del escenario. Hoy vestía ropa muy casual. No parecía alguien que hubiera pasado la noche realizando una cirugía. En cambio, su maquillaje estaba bastante refinado. Mamá. Cuando Emma la vio, las lágrimas brotaron de inmediato. Con sus pequeñas piernas corrió hacia ella y abrazó su muslo, llorando sin parar. Lucía parecía un poco perdida. Se agachó y abrazó a Emma, tratando de consolarla torpemente. Me acerqué y dije con calma: busquemos un lugar para comer primero. Compremos un regalo para Emma y calmémosla. Lucía sintió de acuerdo. En el restaurante, justo cuando el ánimo de Emma comenzaba a estabilizarse, el teléfono de Lucía sonó. Miró la pantalla y su expresión se volvió inmediatamente un poco incómoda. Tomó el teléfono y se apartó. Cuando regresó, llevaba una expresión de disculpa. Jorge, lo siento. En el hospital apareció de repente un paciente de accidente de tráfico. Tiene una hemorragia grave y necesita cirugía urgente. Tengo que volver. Capítulo 5. Otra vez una cirugía. Sus cirugías son más puntuales que los pedidos de comida a domicilio. Asentí sin mirarla y dije: entiendo. Entonces ve rápido. El paciente es lo importante. Parece que no esperaba que yo fuera tan fácil de convencer. Se quedó atónita un momento. Luego tomó su bolso apresuradamente, besó a Emma en la cara y se marchó, mirando su figura desaparecer. Saqué el teléfono y marqué un número. Hola, David. ¿Estás ocupado?
David es un compañero de la universidad. Trabaja en cirugía general del Hospital Primero de la ciudad, justo en el departamento vecino al de Lucía. Respondió. No, acabo de salir de una cirugía. ¿Qué pasa? Nada especial. Solo quería preguntar. ¿En su hospital ingresó algún paciente de accidente de tráfico con una hemorragia grave? Mi esposa dijo que era bastante serio. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la línea. La voz de David sonó un poco extraña. ¿Accidente de tráfico? No. Además, ¿Lucía hoy no pidió permiso? Esta mañana vi su solicitud de vacaciones. Ah, ya veo. Sonreí ligeramente. Entonces tal vez escuché mal. Jorge, algo no está bien contigo. El espíritu chismoso de David se encendió de inmediato. ¿Tú y Lucía tienen problemas? Escuché a la gente del departamento decir que últimamente ella está muy cercana a ese nuevo médico que volvió del extranjero. Makoto, todos los días almuerzan juntos. Deberías tener cuidado. Cuanto más hablaba, más enfadado se ponía. Maldita sea. ¿Qué clase de situación es esta? Espera, yo te ayudaré a vigilar. Si vuelvo a ver a esos 2 tan pegados, les tomaré una foto y te la enviaré. Colgué el teléfono. Miré el plato frente a mí y de repente perdí el apetito. No mucho después de terminar de comer con Emma, mi teléfono emitió un sonido. Era una foto que David me había enviado. El fondo era un restaurante occidental de lujo. Lucía y Makoto estaban con las cabezas muy cerca, mirando algo en el teléfono, sonriendo brillantemente. Lucía aún llevaba la misma ropa casual que había usado por la mañana, así que ese era su quirófano. De repente Emma empezó a llorar otra vez en mis brazos, aferrándose a mi ropa con sus pequeñas manos, sollozando. Por accidente, había visto la foto. Con voz entrecortada dijo, papá, mamá es mala. A Emma ya no le gusta mamá, ya no la quiero. Abracé a mi hija y le acaricié suavemente la espalda. No pude decir ni una palabra. En la pantalla del teléfono, esa foto dolorosamente llamativa seguía iluminada. La guardé y la coloqué en la carpeta llamada pruebas. Acababa de lograr que Emma se durmiera cuando el teléfono vibró abruptamente sobre la mesa de noche. La pantalla mostraba un número desconocido. Mi corazón se tensó sin razón. Mi primera reacción fue pensar que algo le había pasado a Lucía. Lo irónico es que, cuando ese pensamiento apareció, además de sorpresa, no sentí ni un rastro de pánico. Contesté la llamada. Al otro lado se escuchó la voz de mi suegra, ansiosa y casi llorando. Jorge. Pablo, de repente se desmayó. Ahora está en el Hospital Primero de la ciudad. Ven rápido. No puedo comunicarme con Lucía. Mi mente zumbó. Salté inmediatamente de la cama. Mientras me cambiaba de ropa traté de tranquilizarla. Mamá, no se preocupe. ¿En qué departamento está? Llegaré enseguida. Cuando llegué al hospital, me encargué de los trámites de ingreso. Corrí de un lado a otro pagando los gastos, recogiendo medicamentos y contactando a los médicos. Cuando finalmente mi suegro se estabilizó en la cama del hospital, ya era muy tarde en la noche. Mi suegra estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos. Tomó mi mano, con una expresión cansada y llena de culpa. Jorge, otra vez te hicimos trabajar tanto. Ese niño Lucía, suspiro, sé que últimamente ustedes 2 no están bien. Ten un poco más de paciencia. Si hay algo entre marido y mujer, hablen abiertamente. No lo guardes en tu corazón. Asentí, sin decir nada. ¿Hablar abiertamente? ¿Hablar de qué? ¿Preguntarle qué marca de cigarrillos fuma Makoto? ¿O preguntarle en la cama de quién pasa sus noches? Capítulo 6. Mi suegro en la cama del hospital despertó y abrió lentamente los ojos. Su mirada turbia se posó sobre mí. Me hizo una señal con la mano para que me acercara. Jorge, ven aquí. Su voz era muy débil, pero sus ojos estaban sorprendentemente claros. Me incliné. Dijo, no escuches a su madre metiéndose en esto. Mi suegro respiró hondo antes de continuar. Esa chica Lucía es mi hija. Con solo verla sé lo que está pensando. Sé perfectamente cuando tiene malas ideas en la cabeza. Se detuvo un momento. En su mirada apareció una mezcla de culpa y determinación. Aquel día en la intersección, si no hubieras empujado a mi esposa para salvarla, ahora la hierba de su tumba ya estaría más alta que una persona. Nuestra familia Liu te debe una vida. Si Lucía realmente ha hecho algo que te haya traicionado, no tienes que preocuparte por nosotros. Haz lo que tengas que hacer. En esta casa, yo te apoyaré. Y Emma, debes cuidarla bien. Sentí que la nariz me ardía y los ojos se me humedecieron. Asentí con fuerza. Papá, no se preocupe. Cuando salí del hospital, el viento frío me despejó bastante. Conduje hacia la casa de mi madre para recoger a Emma. En el camino, finalmente entró la llamada de Lucía. Apenas contesté.
Su voz furiosa estalló. Jorge, eres increíble. ¿Fuiste a quejarte de mí con mis padres a mis espaldas? Con razón estabas tan tranquilo. Así que estabas esperando este momento. ¿Qué tan pequeño es tu corazón? ¿Qué tan oscuro es? ¿Qué todo lo ves sucio? Ella probablemente acababa de llegar al hospital. De fondo aún se escuchaba la voz de su madre intentando calmarla, escuchando sus gritos furiosos. De repente sentí que todo era muy absurdo. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. En su mente, que ella pasara las noches fuera de casa y mintiera constantemente no era el problema. El verdadero error era que yo la hubiera hecho perder la cara delante de sus padres. No tengo tanto tiempo libre. Respondí con indiferencia a esas pocas palabras y colgué directamente. Con alguien que vive en su propio mundo, no hay nada que discutir. En el hospital, Lucía se quedó mirando el teléfono que acababa de ser colgado, completamente atónita. A su lado, la madre de Lucía lloraba de rabia mientras la regañaba. Mírate, y todavía crees tener razón. Una mujer casada que pasa todas las noches fuera de casa. ¿A quién crees que engañas? En la cama del hospital, el padre de Lucía estaba tan enfadado que su pecho subía y bajaba violentamente. La señaló con el dedo, que incluso temblaba. Dijo con ira, ¿no dijiste que estabas trabajando horas extra? ¿En qué departamento? ¿También es trabajo extra reunirte con Makoto? El rostro de Lucía se volvió pálido. Sus labios temblaron. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Yo diciendo tonterías? El padre de Lucía soltó una risa fría. Tomó el teléfono junto a la cama y marcó un número delante de ella. ¿Director Ann? Soy el padre de Lucía. Necesito que me hagas un favor. Envíame el registro de asistencia de Lucía de este mes. Sí, lo quiero ahora mismo. Quiero ver cuántas horas extra ha trabajado realmente la doctora Liu de nuestra familia. El color desapareció completamente del rostro de Lucía. Se lanzó hacia el teléfono intentando arrebatárselo, con la voz alterada. Papá, no llames. ¿Qué estás haciendo? Pero cuanto más intentaba detenerlo, más se hundían los corazones de sus padres. Aquella mano extendida era como una sonora bofetada que destrozó por completo todas sus mentiras tambaleantes. Después de ese día, Lucía volvió a casa una vez. No mencionó la hospitalización de su padre ni preguntó por Emma. Simplemente dejó su bolso sobre el mueble de la entrada y me miró con frialdad. ¿Contento ahora? ¿Ya lograste lo que querías después de ir a quejarte con mis padres? Yo estaba sentado en el sofá pelando una manzana para Emma. Al oírla, ni siquiera levanté la mirada. La salud de tu padre no es buena. No lo hagas enfadar más. Si le pasa algo otra vez, tampoco podré ayudarte. Probablemente pensó que estaba usando a su padre para presionarla, porque su expresión se volvió aún más desagradable. Pero al final no dijo nada más. Se giró, entró al dormitorio y cerró la puerta de golpe. Durante el mes siguiente, Lucía casi no volvió a casa. Cada vez que regresaba parecía una inquilina temporal, diciendo que estaba cansada o que tenía sueño. Cuando intentaba hablar seriamente con ella, tomaba el teléfono o se encerraba en la habitación, bloqueando mis palabras antes de que salieran. Sus excusas para salir siempre eran las mismas, horas extra en el hospital. Mientras tanto, en mi teléfono seguían llegando decenas de pruebas de esas horas extra, enviadas por David. A veces eran fotos en un restaurante occidental de lujo. Lucía apoyaba la barbilla en la mano, mirando a Makoto frente a ella con una sonrisa dulce. David añadía un comentario. Amigo, esta noche es bistec tomahawk. Tu esposa tiene buen apetito. Otras veces era en un concierto, los dos con las cabezas juntas, como si compartieran los mismos auriculares. El comentario de David era breve y directo. Arte refinado para gustos refinados. Yo guardaba cada foto, y la carpeta llamada prueba se volvía cada vez más llena. Capítulo 7. Esa noche, Emma de repente empezó a llorar sin parar y no probó ni un bocado de la cena. Abrazada a mi cuello, llamaba a su mamá una y otra vez, llorando hasta que su pequeña cara se volvió morada, casi sin poder respirar. La consolé durante mucho tiempo, probé todos los métodos que se me ocurrieron, pero seguía llorando con sollozos entrecortados. Al final ya no supe qué hacer. Mirando a mi hija, exhausta de tanto llorar en mis brazos, la cuerda que llevaba tensándose dentro de mí finalmente se rompió. Tomé las llaves del coche, envolví a Emma en un abrigo grueso y conduje directamente al hospital primero de la ciudad. Cuando llegué a su departamento, la puerta de la oficina estaba entreabierta y desde dentro salía una luz cálida. Sosteniendo a Emma, levanté la mano para llamar, pero entonces escuché la voz de Makoto desde dentro, con un tono ligeramente íntimo y burlón. Tú, siempre eres demasiado fuerte. Si tienes problemas, ¿por qué no me lo dices? Luego se escuchó la voz de Lucía.
muy suave, con un leve rastro de agravio. ¿Y de qué serviría decírtelo? Sentí que mi pecho se contraía, como si algo me controlara. Empujé suavemente la puerta. Dentro de la oficina, Lucía estaba de espaldas a la puerta, abrazada con Makoto. La mano de Makoto descansaba sobre su espalda, dándole suaves palmadas, como si consolara a una niña que había sufrido una injusticia. La escena parecía cálida y armoniosa. Cuando oyeron abrir la puerta, se giraron bruscamente, al vernos a Emma y a mí. El cuerpo de Lucía se tensó y empujó instintivamente a Makoto. Yo no dije nada, solo los miré en silencio y luego cerré suavemente la puerta. Perdón por interrumpir. La puerta se cerró a mi espalda, aislando todo lo que había dentro. Bajé la mirada hacia mi hija en mis brazos. Ella también me miraba con sus ojos rojos, agarrando mi ropa con fuerza. Emma, escuché mi propia voz, extrañamente calmada. Es posible que muy pronto ya no tengas mamá. Emma no entendía del todo, pero preguntó en voz baja, papá, ¿por qué mamá estaba abrazando a ese tío? ¿Ya no le gusta Emma, ni papá? Un minuto después, la puerta de la oficina se abrió y Lucía salió apresuradamente. En su rostro aún quedaba el pánico de haber sido descubierta, pero lo primero que dijo fue en tono de reproche, Jorge, ¿por qué entraste sin llamar? No respondí a su acusación, solo la miré con frialdad. Bajo mi mirada, pareció sentirse incómoda y desvió los ojos. Forzó una expresión incómoda y empezó a explicarse. No lo malinterpretes, Makoto y yo no tenemos nada. Hace un momento, tenía algo en el cuello de la camisa, y solo lo estaba limpiando. La excusa era tan mala que resultaba ridícula. Solté una ligera risa. Delante de ella, saqué mi teléfono con calma. Abrí el álbum llamado Pruebas y me deslicé hasta una foto que David me había enviado esa misma tarde. En la foto, Lucía y Makoto estaban sentados junto a la ventana de una cafetería. La luz del sol de la tarde caía sobre ellos. Lucía estaba tomando un bocado del pastel frente a ella con una cuchara y lo llevaba a la boca de Makoto. Giré la pantalla hacia ella. Mi voz no fue fuerte, pero sí muy clara. Ah, sí. Entonces, ¿esto también es porque tenía algo en la boca? El rostro de Lucía, iluminado por la fría luz del teléfono, pasó de rojo a blanco, y luego de blanco a verde. Antes de que yo pudiera decir algo más, Makoto salió de la oficina, se colocó al lado de Lucía y, con naturalidad, puso su mano sobre su hombro, adoptando una postura como si fuera el dueño del lugar. Me miró con el ceño ligeramente fruncido. Señor, antes de entrar en la oficina de otra persona, ¿no debería llamar primero? Eso es la educación más básica. Hablaba lentamente, con un aire de superioridad y evaluación. Además, Lucía y yo somos solo colegas. Nuestra relación es completamente limpia, como su esposo. Ya es bastante malo que no la apoye, pero venir al hospital a causar problemas, eso realmente no parece apropiado. Sus palabras estaban perfectamente calculadas. Parecía tener la razón y, al mismo tiempo, se limpiaba completamente de cualquier culpa. De repente, Emma empezó a forcejear en mis brazos. Su pequeño dedo señaló a Makoto mientras gritaba con su voz ronca de tanto llorar. Tú eres un tío malo, devuélveme a mi mamá. La voz de la niña era aguda y resonó con claridad en el silencioso pasillo. Capítulo 8. Emma había visto las fotos en mi teléfono más de una vez. Sabía que era ese hombre quien hacía que mamá no volviera a casa durante muchos días y que no le contara cuentos antes de dormir. La serenidad en el rostro de Makoto se resquebrajó. El rostro de Lucía, en cambio, se oscureció por completo. De repente apartó la mano de Makoto y caminó rápidamente hacia mí. Había ira en sus ojos, pero no dirigida hacia mí, sino hacia la hija en mis brazos. Emma, ¿quién te enseñó a hablar así? ¿Qué tonterías estás diciendo? Bajó la voz, pero sus palabras estaban llenas de reproche. Luego levantó la cabeza y me miró con intensidad. Jorge, ¿así educas a tu hija? ¿Le enseñas a inventar historias y difamar? A una edad tan pequeña ya sabe calumniar a los mayores. De verdad que eres increíble. Al verla intentar voltear la situación, me enfadé tanto que terminé riéndome. ¿Que yo la enseñé? Lucía, ¿se te pudrió el cerebro con tanto alcohol? Ella dice lo que ve y ve lo que tú haces. ¿Todavía te atreves a discutir? La voz de Lucía se elevó de repente, como si mi calma la hubiera provocado. Ahora mismo, tú y Emma deben disculparse con Makoto. ¿Disculparse? Parecía el chiste más gracioso del siglo. Doctora Liu, ¿estás segura de que no tienes fiebre y estás diciendo tonterías? ¿Disculparse por qué? ¿Por ver a su madre sin vergüenza alimentando con pastel a otro hombre? Tú. Lucía se quedó sin palabras, con el rostro rojo oscuro de rabia.
Miró a Emma, que temblaba de miedo en mis brazos. La vergüenza de que su mentira hubiera sido descubierta finalmente encontró una salida. De repente levantó la mano y la lanzó hacia la cara de Emma. Gritó con voz aguda: «Te dije que no dijeras tonterías. Hoy voy a darte una lección». Yo ya estaba preparado. Me giré para esquivar y protegí a Emma a mi lado, mientras agarraba la muñeca de Lucía. Su muñeca quedó atrapada en mi mano, incapaz de moverse. «Lucía, ¿te volviste loca?». Mi voz se volvió fría. «¿Haces algo mal y luego descargas tu ira contra una niña?». Apretando los labios, respondió: «Estoy educando a mi hija. Es completamente normal». Su pecho subía y bajaba violentamente, delante de Makoto. Haber quedado en evidencia por mi culpa la había enfurecido hasta el punto de hablar sin pensar. «Jorge, no creas que no sé lo que estás pensando. Solo te molesta que te haya hecho perder la cara. Así que incitas a la niña a difamarme y vienes a armar un escándalo en mi trabajo. Lo único que quieres es arruinar mi reputación». Cuanto más hablaba, más convencida parecía de tener razón. Su voz se volvió cada vez más aguda. En esos hermosos ojos de Lucía ahora solo había una ira distorsionada. La mano que había levantado volvió a lanzarse hacia la cara de Emma sin dudarlo. En ese momento, la cuerda de paciencia que quedaba en mí se rompió por completo. Justo antes de que su mano descendiera, levanté la mía y la aparté de golpe. Lucía perdió el equilibrio y, por la inercia, dio un traspié. Emma temblaba de miedo en mis brazos, y su llanto cambió de tono. Desde ese instante supe qué decisión debía tomar. Tal vez lo que tenía en mis manos no pudiera demostrar que ellos habían terminado en la misma cama, pero para un divorcio y para obtener la custodia de mi hija, era más que suficiente. En el siguiente segundo, ¡paf!, un sonido seco explotó en el silencioso pasillo. El tiempo pareció detenerse. Lucía se cubrió la cara con la mano, completamente aturdida. En sus ojos se reflejaba una incredulidad total. Todo quedó en silencio. Las enfermeras que pasaban, los médicos que asomaban la cabeza desde el departamento vecino, todos dirigieron su mirada hacia nosotros tres como si fueran reflectores. Algunas personas que conocían a la doctora Lucía Liu mostraron expresiones complicadas, y comenzaron los murmullos. «¿Ese no es Jorge, el esposo de la doctora Liu? Parece un tipo tan educado, como terminó golpeando a alguien. ¿No viste lo que pasó? La doctora Liu iba a golpear a la niña y él la protegió. Además, esa bofetada de hace un momento. Vaya sonido. Yo ya decía que algo raro había entre ellos. Siempre almuerzan juntos. Hace 2 días incluso vi al doctor Ito darle flores a la doctora Liu». «Habla más bajo. Esto ya es un gran escándalo. Seguro que hasta el jefe del departamento se enterará». Capítulo 9. Cada una de esas voces era como una aguja al rojo vivo clavándose en el rostro de Lucía. La imagen profesional de la que siempre había estado tan orgullosa estaba siendo despedazada en el lugar que le resultaba más familiar. Sacudí la mano que aún estaba algo entumecida y la miré fijamente antes de hablar, palabra por palabra. «Lucía, desde que Makoto volvió al país, ¿de verdad no sabes lo que has estado haciendo? Una mujer casada que pasa todas las noches fuera de casa, coqueteando con otro hombre. Tu hija tenía fiebre de 39 grados y no contestaste el teléfono. Tu propio padre fue hospitalizado y aún así dijiste que era culpa mía. Di un paso hacia adelante. ¿Y ahora todavía quieres golpear a mi hija? ¿De verdad crees que no tengo límites?». Ella se cubría la cara y su voz temblaba. «¿Tú, te atreviste a golpearme?». Makoto, que estaba a un lado, finalmente reaccionó. Gritó furioso mientras intentaba agarrarme por el cuello de la camisa. «¿Qué clase de hombre eres? Golpeando a una mujer». No me aparté. En el momento en que su mano tocó mi cuello, levanté la pierna y le di una patada directa al abdomen. El cuerpo aparentemente refinado de Makoto se dobló como un saco roto y salió disparado. Se estrelló contra la pared a 2 metros de distancia y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, incapaz de levantarse durante un buen rato. En el pasillo se escuchó un coro de respiraciones contenidas. «Jorge, ¿estás loco?». Lucía gritó mientras corría hacia Makoto para ayudarlo a levantarse. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de odio, pero aún así siguió defendiéndose. «Makoto y yo somos inocentes. No hicimos nada. No difames a la gente». «¿Inocentes?». Su obstinación me hizo reír de rabia. ¿Tan recta es tu conciencia? Entonces dime, en la fiesta de cumpleaños de Makoto anoche, ¿qué deseo pediste? Cuando le cantabas el cumpleaños feliz estabas más cerca de él que su propia madre. ¿Eso también es inocencia? ¿Qué sigue? Cuando el padre de Makoto muera también irás a llorar frente a su tumba para demostrar tu inocencia.
Mis palabras eran ásperas y crueles. El rostro de Lucía alternaba entre rojo y blanco. Los murmullos alrededor se hicieron aún más fuertes. Yo ya decía que algo raro había entre ella y el doctor Ito. ¿No dicen que su marido es un rico de segunda generación? Antes ella siempre presumía de eso en el departamento. TSK, con un marido tan bueno y aún así no está satisfecha. Mira cómo está asustada la niña. Lucía miró instintivamente hacia Makoto en el suelo, esperando que él se levantara para defenderla. Pero Makoto seguía encogido en la esquina de la pared, una mano en el estómago y la otra apoyada en el suelo. Su rostro estaba morado mientras jadeaba, incapaz de decir siquiera una frase completa. La elegancia del experto regresado del extranjero había desaparecido por completo. La última línea de defensa de Lucía se derrumbó. Señalándome, gritó con voz aguda: Jorge, Makoto y yo solo somos compañeros de trabajo. Somos completamente inocentes. Tú me estás difamando. Quiero divorciarme de ti. No puedo seguir viviendo así ni un día más. Perfecto. La miré con calma y escupí una sola palabra. Bien, si quieres divorciarte, entonces dejemos todo claro de una vez. Y que también tus compañeros juzguen por sí mismos qué tan inocente es la gran doctora Liu. En cuanto terminé de hablar, el pasillo estalló en un murmullo ensordecedor. Los médicos y enfermeras que asomaban la cabeza, los familiares de pacientes que miraban el espectáculo, las voces zumbaban como moscas. Las miradas caían sobre el rostro pálido de Lucía, curiosidad, desprecio, incluso un poco de satisfacción maliciosa. Una enfermera jefe mayor no pudo soportarlo y se acercó para intentar persuadirme. Jorge, esto es un hospital. Si tienen algo que decir, hablen con calma, no hagan escándalo aquí. Están molestando el descanso de los pacientes. Poco después, 2 guardias de seguridad llegaron corriendo con porras de goma en la mano. Uno de ellos, que me conocía, me gritó: Jorge, ¿qué estás haciendo? Sal de aquí inmediatamente o llamaremos a la policía. No les presté atención. Mi mirada permanecía fija en Lucía. Del bolso que llevaba conmigo, donde guardaba la botella de agua y los bocadillos de Emma, saqué un grueso sobre de papel. Lo lancé hacia arriba con un movimiento de la mano. Decenas de fotografías impresas cayeron como copos de nieve, esparciéndose sobre la cabeza y el rostro de Lucía y deslizándose hasta sus pies. Antes no quería que todo esto se volviera un escándalo público, pero como ella no mostraba el menor arrepentimiento, ya no tenía motivo para guardarle las apariencias. Después de todo, esas fotos eran exactamente las pruebas que pensaba usar. Capítulo 10. Me agaché y recogí una foto. La levanté frente a sus ojos y dije: 3 de junio. Makoto regresó al país. Me dijiste que tu departamento tenía una cena. Esta foto es de esa cena con él. Sonríes bastante dulce. Solté la foto y cayó suavemente al suelo. Recogí otra. 5 de julio. El Festival Deportivo Familiar del Jardín de Infancia de Emma. Dijiste que el hospital tenía una cirugía de emergencia. Esta foto es de ti cenando con él en un restaurante occidental, a la luz de las velas. La foto volvió a caer. 20 de julio. El cumpleaños de Makoto. Otra vez dijiste que tenía cirugía. Esta es de ese salón brillante donde liderabas la canción de cumpleaños para él. Recogía una foto tras otra, y una tras otra las dejaba caer. Nuestro aniversario de bodas dijiste que estabas de guardia. Los fines de semana dijiste que tenías conferencias académicas. Lucía, ¿todas estas mentiras que has dicho, todavía las recuerdas? Finalmente saqué la última hoja del sobre. Era una copia del registro de asistencia de Lucía de ese mes, que David había conseguido a través de alguien. La arrojé sobre el montón de fotos. Abre bien los ojos y mira. Todo esto son registros de tus días de permiso. Dime, ¿en qué quirófano estabas trabajando horas extra? ¿El cirujano principal era Makoto? El rostro refinado de Makoto ya estaba rojo oscuro como el hígado. Probablemente sentía que su dignidad también había caído al suelo junto con esas fotos. Dejó escapar un rugido y se lanzó como un loco para intentar agarrar las cosas del suelo. ¿Estás difamando? Yo ya estaba preparado. Me giré a un lado y levanté el pie, dándole una patada directa detrás de la rodilla. Soltó un grito y cayó de rodillas. Antes de que pudiera reaccionar, levanté la pierna y lancé una patada lateral limpia que impactó directamente en sus costillas. Makoto salió volando como un camarón pateado, doblado por el dolor. Recorriendo 2 metros antes de chocar contra la pared, quedó allí gimiendo, incapaz de levantarse. Sacudí la pierna y miré a los guardias de seguridad, que estaban completamente atónitos. Sonreí levemente. En la secundaria estaba en el equipo de atletismo. Practiqué un poco de sanda. Para alguien tan débil como él, es más que suficiente.
Los dos guardias se miraron entre sí. Cuando volvieron a mirarme, en sus ojos había incluso un poco de compasión. Se acercaron y me sujetaron por los brazos, uno a cada lado, pero no apretaron demasiado. Parecía más que me estaban protegiendo. Varios directivos del hospital también llegaron apresuradamente y empezaron a reprenderme, diciendo que no debía hacer un escándalo mayor. No tenía ganas de discutir con ellos. Saqué el teléfono y, delante de todos, marqué el 110. Hola, ¿comisaría? Quiero denunciar algo. Hospital primero de la ciudad. Tercer piso de consultas externas. Hay gente engañando a su cónyuge y además intentaron golpear a una niña. Yo los golpeé. Sí. Vengan a encargarse. Bajo las miradas atónitas de todos, saqué el último documento del fondo de mi mochila y lo lancé hacia Lucía, que estaba completamente desorientada. El acuerdo de divorcio. Ya lo firmé. La miré. Mi voz no era fuerte, pero lo suficiente para que todos alrededor lo oyeran claramente. Emma se queda conmigo. No merece ser su madre. Pasé 24 horas en la comisaría. Las lesiones de Makoto fueron calificadas como leves, insuficientes para responsabilidad penal. Pagué 10.000 yuanes. Firmé un acuerdo de conciliación y el asunto se dio por terminado. El coche de mi padre estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces de emergencia parpadeando. No había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban llenos de vasos sanguíneos rojos. Cuando me vio salir, no dijo nada. Bajó del coche. Sacó una cajetilla de cigarrillos del bolsillo. Me ofreció uno y luego me lo encendió. Di una profunda calada. El humo me hizo toser violentamente, hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Pregunté, papá, ¿dónde están mamá y Emma? En casa, acaban de dormirse. Mi padre encendió también un cigarrillo. Su voz era áspera, como si hubiera sido raspada con papel de lija. Ayer tu madre y yo llegamos al hospital. Lo que pasó allí, ya nos lo contaron. Después, tu suegro también me llamó. Me sorprendí un poco. ¿Qué dijo? Mi padre respondió. ¿Qué más podía decir? Exhaló una espesa nube de humo. Las arrugas entre sus cejas eran tan profundas que parecían capaces de aplastar un mosquito. No dejó de disculparse. Dijo que te había fallado a ti y también a nuestra familia Wang. Dijo que ya no puede controlar a Lucía y que nosotros hagamos lo que consideremos correcto. No pondrá ninguna objeción. Arrojó la colilla al suelo y la aplastó con fuerza bajo el pie. Este matrimonio tiene que terminar. La piedra más pesada en mi corazón finalmente cayó. Cuando regresé a la casa que compartía con Lucía, abrí la puerta. El interior estaba vacío y frío. En el aire aún quedaba el olor dulce y empalagoso de su perfume, lo que me provocó náuseas, pero estaba bien. Fui al cuarto de almacenamiento. Saqué varias maletas y empecé a empacar. Capítulo 11. Primero empaqué las cosas de Emma, su pequeña ropa, sus vestidos. Los doblé cuidadosamente y los clasifiqué uno por uno. Su muñeco de conejo favorito, el libro ilustrado que siempre debía abrazar para poder dormirse, y esos dibujos de familia que hacía con trazos torcidos. Tomé uno. En el dibujo había una pequeña niña con dos coletas, que sostenía la mano de un papá alto y la de una mamá bonita. Los tres sonreían ampliamente. Sentí como si algo se atascara en mi pecho. Una opresión que me dejaba sin aliento. Luego empaqué mis propias cosas. No eran muchas, algunas mudas de ropa, unos cuantos libros y una computadora portátil. En poco tiempo todo quedó guardado. Cuando terminé de recogerlo todo, saqué del maletín el acuerdo de divorcio que ya había preparado desde antes y lo coloqué en el lugar más visible de la mesa del salón. Mi nombre ya estaba firmado claramente en él. Arrastré las maletas. Por última vez miré ese lugar que alguna vez llamé hogar. No sentí ni un poco de nostalgia. Me di la vuelta y cerré la puerta. Después de llevar las cosas a la antigua casa familiar en la ciudad C y acomodarlo todo, llamé por teléfono a Alicia, una compañera mayor de la universidad. Ahora es una abogada de divorcios muy conocida en la ciudad. En cuanto la llamada se conectó, escuché su risa directa y alegre. Vaya, Jorge, gran talento. ¿Qué viento te trae por aquí? Por tu tono no parece algo bueno, más bien parece que te metiste en problemas. Algo así. Sonreí con amargura. Golpeé a mi esposa y a su amante. Acabo de salir de la comisaría. Del otro lado hubo 2 segundos de silencio. Su voz se volvió inmediatamente seria. Envíame la dirección. Voy a buscarte. No, mejor ven directamente a mi despacho. Esto no se puede explicar bien por teléfono. En la oficina de Alicia le envié la carpeta llamada Pruebas, junto con todas las fotos y videos que contenía. Con sus gafas de montura dorada, revisó todo rápidamente. Sus dedos volaban sobre el ratón mientras pasaba una imagen tras otra. La expresión en su rostro pasó de relajada a cada vez más seria.
¿Estas pruebas son suficientes? Pregunté. ¿Suficientes? Alicia levantó la mirada y arqueó una ceja. Más que suficientes. Con lo que tienes aquí, su infidelidad dentro del matrimonio es indiscutible. Además, tú tienes una profesión especial. El tribunal seguramente se inclinará a tu favor cuando decidan la custodia. Y además está el hecho de que intentó golpear a la niña delante de todos. Sobre la custodia de Emma, ella no tiene ni la más mínima oportunidad. Se recostó en la silla, y detrás de los lentes su mirada mostraba una aguda determinación. Luego preguntó, en cuanto a la división de bienes, ¿cómo están sus finanzas matrimoniales? Respondí, la casa la compré yo antes del matrimonio y pagué todo de una vez. El coche está registrado a su nombre. Nuestras finanzas siempre fueron separadas. En cuanto a los ahorros después de casarnos, yo tengo algunos millones. Los de ella no los conozco. Bien. Lo entiendo. Alicia sintió y una sonrisa profesional apareció en la comisura de sus labios. Si firma el divorcio de mutuo acuerdo. Perfecto. Si no quiere firmar y quiere ir a juicio, te garantizo que no podrá llevarse ni una moneda tuya, aparte de ese coche barato que compró. Con esas palabras, finalmente me sentí tranquilo. El escándalo en el hospital terminó siendo clasificado oficialmente como un disturbio médico y se cerró el caso. Pero en privado, todo el hospital primero de la ciudad ya lo sabía. En la sala de descanso, en la cafetería, en la sala de guardia, en cualquier lugar donde hubiera gente, circulaban rumores sobre la doctora Liu del departamento de cirugía cardíaca y el recién llegado doctor Ito. Por supuesto, Lucía también los escuchó. Se encerró en la habitación de invitados de la casa de su mejor amiga María durante todo un día. Capítulo 12. María era su mejor amiga en el hospital y trabajaba en la sala de ecografía. Cuando abrió la puerta y entró, Lucía estaba sentada en la alfombra, con 2 botellas de vino vacías frente a ella, con el rostro lleno de indignación. Dijo, Jorge está loco, es un completo loco. Al ver a María, los ojos de Lucía se enrojecieron de inmediato. Agarró su brazo como si fuera la última tabla de salvación. Me golpeó en el hospital, delante de tantos colegas. Incluso instigó a Emma para que me difamara. ¿Cómo puede tratarme así? Se puso a denunciar en voz alta todos los crímenes de Jorge. Decía que él no confiaba en ella. Decía que Jorge la había hecho perder la cara delante de sus padres y compañeros. Decía que Jorge era de mente estrecha y exageraba las cosas. María simplemente la escuchó en silencio. No la interrumpió ni le dio la razón. Cuando Lucía terminó de llorar hasta quedarse sin aliento y se quedó sin fuerzas, María le pasó un vaso de agua tibia y preguntó con calma, ¿ya terminaste? Lucía se quedó un momento sorprendida y asintió entre sollozos. María la miró directamente a los ojos. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Lucía no entendió de inmediato. ¿A qué te refieres? María fue directa. ¿Piensas divorciarte de Jorge y volar lejos con Makoto, o piensas cortar completamente con Makoto y volver a casa para vivir bien con tu familia? El llanto de Lucía se detuvo de golpe. Probablemente no esperaba que, al buscar consuelo, recibiera esa pregunta. Abrió la boca y tardó un buen rato en decir algo. Makoto y yo, somos inocentes. María de repente se echó a reír. En su risa había un sarcasmo difícil de ocultar. Lucía, engañar a los demás ya es bastante, pero ¿también te engañas a ti misma? Explícame qué clase de compañeros inocentes necesitan mentir diciendo que van a una cirugía y luego terminan celebrando un cumpleaños juntos. ¿Qué clase de compañeros inocentes se inclinan con la cabeza tan cerca mientras comen, casi alimentándose con la misma cuchara? ¿Qué clase de compañeros inocentes pueden hacer que una madre deje a su hija con una sola llamada? Cada frase que María decía hacía que el rostro de Lucía se volviera un poco más pálido. María continuó. El mes pasado. ¿Cuántos días volviste a casa? ¿Cuántas horas extra le dijiste a Jorge que habías hecho? ¿De verdad crees que soy tan tonta que no puedo preguntar por el horario del hospital? María se levantó y la miró desde arriba. Te diré la verdad. Desde mi punto de vista, estás disfrutando el apoyo emocional de Makoto mientras esperas que Jorge te proporcione seguridad económica y además quieres que él perdone todas tus mentiras sin condiciones. Lucía, ¿todavía estás soñando o crees que todos los hombres del mundo te deben algo? Ya quería decirte esto antes, pero eres mi mejor amiga y pensé que era un asunto entre tú y tu marido, así que no me metí. Pero mira en lo que te has convertido ahora, ni tú misma te reconoces. María señaló hacia la puerta. ¿No me crees? Está bien, vuelve ahora mismo al hospital y pregúntale a cualquier compañero, desde los directivos hasta la señora que limpia el suelo. Pregúntale si creen que la doctora Liu y Makoto son solo compañeros inocentes.
Yo no. La voz de Lucía se volvió débil, sin convicción. No. María soltó una risa amarga. Si no fuera así, ¿por qué Jorge habría ido al hospital a armar ese escándalo? Es un hombre que siempre cuida su orgullo. Si no lo hubieras llevado al límite, ¿crees que habría hecho algo así? Lucía ya no pudo decir nada. Se dejó caer sobre la alfombra, con la mirada vacía. Había ido a buscar a María esperando encontrar una aliada para insultar juntas a Jorge, ese marido que no entendía de sentimientos. Pero María había destrozado por completo la máscara de la que Lucía siempre se sentía orgullosa. Mirando su estado desolado, María suspiró y lanzó el último golpe. He oído que Jorge ya te dio el acuerdo de divorcio. Para ser justa, ya hizo más que suficiente. En estos meses, cualquier otro hombre, al saber que su esposa estaba saliendo todos los días con otro hombre y ni siquiera cuidaba a su hija enferma, ya te habría dado varias bofetadas. Quien destruyó esta familia no fue él. María dejó el vaso de agua con fuerza sobre la mesa, produciendo un golpe sordo. ¿Qué es lo que Makoto tiene que te atrae tanto? Lucía, sé honesta contigo misma. ¿En qué te ha tratado mal Jorge? La voz de María no era fuerte, pero cada palabra era clara. No digas que Jorge no cree que tú y Makoto sean inocentes. Ni siquiera yo lo creo. Lucía levantó la cabeza de golpe. Incluso olvidó que las lágrimas seguían en sus ojos. Pero de verdad nunca me acosté con Makoto. María soltó una risa fría. ¿Y eso qué cambia? ¿Quién te va a creer? Capítulo 13. Lucía no podía creerlo. María era su mejor amiga, el refugio al que había acudido buscando consuelo. Pero en ese momento, la mirada con la que la observaba estaba llena de extrañeza y juicio. María dijo, ¿encima te sientes agraviada? Todo el hospital lo sabe. Dicen que tu hija tenía fiebre alta y tú pasaste la noche fuera, reuniéndote con tu compañero inocente. Tu hija esperaba tu presencia en su festival deportivo durante días, y tú fuiste a celebrar el cumpleaños de él. Lucía, escucha lo que hiciste. ¿Eso parece el comportamiento de una madre? ¿De una esposa? Si Jorge fuera un poco más cobarde, lo habrías traicionado 1000 veces. Que haya ido al hospital a armar un escándalo y a golpear a alguien fue porque lo llevaste al límite. Según dicen, justo te encontró abrazada con Makoto. Lucía, ¿y aún tienes cara para llorar? Las palabras de María la avergonzaban incluso más que la bofetada de Jorge. De repente sintió frío en todo el cuerpo. Ni siquiera sabía dónde colocar las manos. Salió corriendo de la casa de María, como un alma perdida. Caminó sin rumbo por las calles nocturnas. Cuando el viento frío sopló sobre ella, se dio cuenta de que ni siquiera había llevado su teléfono. Su mente estaba llena de las palabras que María acababa de decir. Disfrutas el apoyo emocional de Makoto mientras esperas que Jorge te dé seguridad económica. ¿Era realmente así? Recordó que cada vez que Makoto la buscaba, ella iba casi sin darse cuenta. Cada vez que él la llamaba, su corazón latía como si un pequeño ciervo saltara dentro de su pecho. En cambio, cuando veía el nombre de Jorge en la pantalla, desde hacía mucho tiempo sentía una irritación involuntaria. La última vez que ella había llamado a Jorge por iniciativa propia, fue porque había agotado el límite de su tarjeta de crédito. Entonces recordó el acuerdo de divorcio. Cuando lo recibió, ni siquiera lo miró antes de romperlo. En ese momento pensó, ¿con qué derecho Jorge pedía el divorcio? Si ese hogar debía romperse o no, debería decidirlo ella, pero ahora lo pensaba de nuevo, y aquello parecía más bien una lucha desesperada nacida de su propia culpa. También recordó la escena en el pasillo del hospital, Jorge protegiendo a Emma detrás de él, y su propia mano levantada para abofetear a la niña. La mirada con la que Emma la miró en ese momento, era de miedo. Su propia hija tenía miedo de ella. Ese pensamiento le provocó un dolor punzante en el pecho. Luego su mente se detuvo en la escena en la que Jorge lanzó a Makoto de una patada. ¿Cuál había sido su reacción entonces? Había corrido hacia ellos intentando arañar el rostro de Jorge, gritando que se detuviera. Si la jefa de enfermeras no la hubiera sujetado con fuerza, probablemente habría terminado peleándose con su propio esposo, por otro hombre. Los pasos de Lucía se detuvieron. Se quedó bajo una farola, cuya luz alargaba su sombra delgada sobre el suelo. Finalmente tuvo que admitir que María tenía razón. Quien destruyó esa familia no fue Jorge, fue ella. Un miedo tardío se apoderó de su corazón. Empezó a correr hacia casa, tropezando, incluso torciéndose el tobillo con sus tacones. Quería volver. Tenía que volver a casa. Quería explicarle a Jorge que realmente no había pasado nada entre ella y Makoto. No se habían acostado juntos. Solo había cometido un error momentáneo. A partir de ahora nunca volvería a hacerlo. Aún tenía una oportunidad. Tenía que tenerla. Respirando con dificultad,
Abrió la puerta con la llave. ¿Jorge? ¿Emma? La casa estaba completamente oscura. Nadie respondió. Buscó el interruptor en la entrada y encendió la luz. La sala estaba vacía. La caja donde Emma guardaba sus juguetes había desaparecido. En el mueble de la entrada tampoco estaban los zapatos que Jorge solía usar. Sobre la mesa del salón había un documento. Era el mismo acuerdo de divorcio. Encima había una nota. La letra de Jorge era delgada y firme, casi cortante. Me llevo a Emma. La casa ya está en venta con un agente. El coche es para ti. Y no vuelvas a buscarnos. Lo levantó, lo dejó, y lo volvió a leer varias veces. Finalmente tuvo que admitir que no estaba equivocada. Una vez le había dicho a Jorge que él era la persona más obstinada que había conocido. Cuando tomaba una decisión, ni Nude Buis podían hacerlo retroceder. En aquel entonces lo dijo riendo, como una broma entre enamorados. Nunca imaginó que terminaría siendo una profecía. Todo había comenzado con aquella fiesta de bienvenida. La primera mentira que dijo fue como empujar la primera ficha de dominó. Al principio tenía miedo de ser descubierta y se esforzaba en explicarse. Después, las mentiras comenzaron a salir de su boca casi sin pensar. Capítulo 14. De repente sintió que algo no estaba bien en la casa. Estaba demasiado vacía, una vaciedad que provocaba pánico. Corrió hacia la habitación de Emma. La puerta del armario estaba abierta, y faltaba más de la mitad de la ropa. Los pijamas favoritos de Emma, los pequeños calcetines que usaba cada día, habían desaparecido. El pequeño oso de peluche que Emma abrazaba hasta dejarlo lleno de pelusas tampoco estaba. Solo quedaban algunos vestidos de princesa caros que Lucía había comprado impulsivamente y que Emma apenas había usado una o dos veces, colgando solitarios en el armario. Corrió luego al dormitorio principal. Abrió el armario. La mitad de Jorge también estaba más vacía. Solo había llevado su ropa de uso diario. Los trajes de marca y las corbatas que ella le había comprado seguían allí, perfectamente colgados, como si la estuvieran burlando en silencio. En ese momento, un miedo agudo se apoderó de ella. Empezó a buscar frenéticamente por toda la casa su teléfono. Entonces recordó que cuando salió corriendo de la casa de María no había llevado nada. Se abalanzó hacia la sala, levantó el auricular del teléfono fijo y, con los dedos temblando, marcó el número de María. María, tráeme mi teléfono, rápido. La casa de María no estaba lejos. En poco más de 10 minutos llegó. Al ver el estado de Lucía, completamente perdida, no dijo nada. Simplemente le entregó el teléfono. Lucía lo agarró de inmediato. Lo desbloqueó. En cuanto la pantalla se iluminó, abrió el contacto de Jorge y llamó sin dudar. Del auricular salió una fría voz mecánica. El número que ha marcado no existe. ¿Número inexistente? Había cancelado su número de teléfono. La mano de Lucía tembló tanto que casi dejó caer el teléfono. Sin rendirse, abrió la aplicación de mensajes y le envió un texto. Jorge, vuelve, hablemos. Un signo de exclamación rojo apareció en la pantalla. Le había bloqueado. Su última esperanza cayó entonces sobre el reloj telefónico de su hija. Con las manos temblorosas marcó el número de Emma. En el auricular sonó el tono de llamada. Nadie respondió. Llamó una y otra vez, hasta que finalmente apareció el aviso de que la llamada no había sido contestada y sería redirigida al buzón de voz. El teléfono resbaló de su mano sin fuerza y cayó sobre la alfombra. La pantalla se apagó. Lucía se dejó caer en el suelo. Finalmente no pudo contenerse más. Abrazó a María, que aún no se había ido, y rompió a llorar desconsoladamente. En ese llanto ya no había quejas ni reproches. Solo quedaba una pura desesperación de abandono. Entre sollozos dijo, él ya no me quiere. María, de verdad ya no me quiere. Ni siquiera Emma. Emma tampoco me quiere. María la miró en silencio. La ira que había sentido antes se había disipado, dejando solo cansancio. Se inclinó, recogió el teléfono del suelo y lo volvió a poner en la mano de Lucía. ¿De qué sirve llorar? ¿Jorge desapareció del mundo o qué? ¿Crees que llorando volverá? Lucía levantó los ojos llenos de lágrimas, incapaz de responder. María dijo con frialdad, es un hombre vivo, no puede desaparecer en el aire. ¿No sabes dónde viven sus padres? ¿El lugar donde creció? Luego la miró con seriedad. ¿Y si vas ahora en este estado, vas a discutir otra vez con él o quieres que Emma vea lo miserable que está su madre? María hizo una pausa y su tono se suavizó un poco. Lucía, piénsalo bien. Primero, tienes que cortar completamente con Makoto. Si Jorge vuelve a verte teniendo cualquier relación con él, no lo culpes cuando se vuelva completamente despiadado. Si no,
Mejor firma directamente el acuerdo de divorcio. No conviertan este matrimonio en algo aún más vergonzoso de lo que ya es. Segundo, cuando vayas a buscarlo, hazlo después de pensar bien las cosas. Piensa claramente en que te equivocaste y luego discúlpate. Si vas ahora, solo echarás más leña al fuego. Las palabras de María fueron como un balde de agua helada. El llanto de Lucía poco a poco se detuvo. Miró a María. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero descubrió que no tenía nada que decir. María suspiró. Me voy. Quédate aquí y cálmate un poco. Después de todo, los asuntos familiares de otra persona no eran algo en lo que pudiera involucrarse demasiado. Capítulo 15. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar con Lucía completamente sola. Sostenía el teléfono como si fuera un salvavidas. Pensó durante mucho tiempo. Finalmente marcó el número de su propia casa. El teléfono sonó durante bastante rato antes de que alguien contestara. Era su madre. Mamá. Apenas abrió la boca. La voz de Lucía ya se quebró. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Entonces estalló el rugido furioso de su padre. Todavía tienes cara para llamar a casa. Has hecho que la familia Liu pierda toda la dignidad. De fondo se escuchaba la voz de su madre intentando calmarlo en voz baja. Viejo Liu, deja que hable, deja que termine de hablar. ¿Hablar de qué? No hay nada más que decir. Haber criado a una hija tan descarada como tú me deja sin cara ante nadie. Los insultos de su padre se volvían cada vez más duros. Lucía sostenía el auricular con las manos temblorosas. Papá, yo realmente no tengo nada con Makoto. Se apresuró a explicar. No tuvimos ninguna relación. El padre de Lucía gritó furioso. ¿Y todavía te atreves a decir eso? Viejo Liu. Su madre le quitó el teléfono. Su voz estaba llena de cansancio y decepción. Lucía, dime la verdad. ¿Lo que acaba de decir tu padre es cierto o no? Lucía respondió con voz temblorosa. Yo no tuve ninguna relación con él. De verdad no. Solo fui una tonta por un momento. Ese era su último límite. La última dignidad que le quedaba. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio. Después de mucho tiempo, su madre habló con voz ronca. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Lucía respondió. Quiero buscar a Jorge. Quiero pedirle perdón a Emma. Quiero rogarle. Pero en el siguiente segundo su padre la interrumpió. No pierdas el tiempo. Esta vez su voz estaba llena de una resignación total. Lucía, escúchame. Cuando un hombre ha sido empujado hasta este punto, no volverá atrás. No vayas a hacer más el ridículo. Firma ese acuerdo y al menos conserva algo de dignidad. La madre de Lucía gritó inmediatamente. ¿Qué tonterías dices? Luego dijo con firmeza. Lucía, no escuches a tu padre. Fuiste tú quien cometió el error. Así que debes reconocerlo. Baja la cabeza y pide perdón sinceramente. Incluso si al final se divorcian. Al menos deben hablarlo claramente. No puedes dejar que él se marche con malentendidos, ni permitir que esos malentendidos crezcan. La llamada terminó. La casa volvió a quedar en un silencio mortal. Las palabras de su padre la hicieron sentir como si hubiera caído en un abismo helado, pero las palabras de su madre fueron como una pequeña chispa encendida en su corazón. Ir o no ir. Firmar o no firmar. Lucía se sentó en el suelo frío. Miraba el delgado acuerdo de divorcio sobre la mesa por primera vez sintiéndose completamente perdida. Sabía que quizás era su última oportunidad. Si ni siquiera lograba aprovechar esta oportunidad, ni siquiera se atrevía a imaginar lo que pasaría. La tarde del día siguiente, Lucía finalmente fue a la casa de mis padres. Era un viejo complejo residencial. Entre vecinos, casi no existían secretos. Llevaba un vestido sencillo, el cabello cuidadosamente recogido. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban rojos. De pie en la entrada del patio, parecía incluso un poco frágil y lastimera. Quien abrió la puerta fue mi madre. Cuando vio que era ella, la leve sonrisa en su rostro desapareció inmediatamente. Se quedó bloqueando la entrada sin dejarla pasar. Mamá. Apenas Lucía habló, su voz volvió a quebrarse. Mi padre escuchó el ruido y salió del salón. Aún sostenía un abanico de palma en la mano. Se colocó junto a mi madre como una montaña. Jorge no está aquí. Su voz era grave, sin mostrar emoción. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer inmediatamente. Papá. Mamá, sé que me equivoqué. De verdad solo fui una tonta por un momento. Rogó entre lágrimas. Por favor. Déjenme ver a Emma, déjenme explicárselo a Jorge. Mientras hablaba intentó entrar. Mi madre extendió la mano y la detuvo suavemente. Lucía, si tienes algo que decir, díselo a Jorge. Nosotros, los mayores, no podemos intervenir en los asuntos de ustedes.
Emma probablemente había escuchado la voz de su madre. Asomó su pequeña cabeza desde detrás de mi madre y la miró tímidamente. Emma. Los ojos de Lucía se iluminaron como si hubiera visto un salvavidas. Se agachó rápidamente intentando tomar la mano de Emma. Emma, soy mamá. Mamá vino a verte. Emma retrocedió un poco y se escondió detrás de las piernas de mi madre. Dijo en voz baja, mamá, ya no estés con ese tío malo. Las palabras de un niño siempre son las más directas. Emma continuó, ese tío malo hace que no vengas a mis reuniones de padres ni a celebrar mi cumpleaños. Mientras hablaba contaba con los dedos. La abuela dice que una buena mamá no hace eso. Capítulo 16. Lucía seguía allí agachada, completamente rígida. Cada cosa que Emma decía era como un pequeño martillo golpeando su corazón. No era un golpe fuerte, pero sí constante. Solo entonces comprendió claramente cuánto había perdido. Aquellas cosas que para ella parecían insignificantes, para una niña eran enormes. Entre sollozos dijo, me equivoqué. Emma, mamá realmente se equivocó. Lucía ya no pudo sostenerse más. Sus rodillas cedieron y cayó de golpe sobre el suelo de cemento del patio. El impacto produjo un sonido sordo. Papá, mamá, por favor, denme otra oportunidad. Lloraba desconsoladamente. De verdad no pasó nada entre Makoto y yo, no llegamos a ese punto, aún hay tiempo para arreglarlo. Su llanto era desgarrador. Algunos vecinos que pasaban se detuvieron y comenzaron a mirar desde lejos, señalando y murmurando. El rostro de mi padre ya estaba extremadamente sombrío. En ese momento, entré con el coche por la esquina del callejón. De un vistazo vi a Lucía arrodillada en la entrada del patio, el rostro incómodo de mis padres y a mi hija escondida detrás de su abuela, sin saber qué hacer. La escena era realmente impresionante. Mi mirada pasó por encima de ella y se detuvo en el viejo árbol de pagoda en la esquina del callejón. Debajo estaba estacionado un coche negro. Reconocí claramente la matrícula. Era de Makoto. Probablemente pensó que aparcar frente a la puerta sería demasiado evidente. Así que eligió ese lugar que él creía discreto. Así que habían venido juntos. Aparqué el coche y bajé. Cuando Lucía me vio, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto esperanza. Llorando intentó arrastrarse hacia mí. Jorge, escucha mi explicación. Fruncí el ceño. Levántate. Mi voz era tranquila. Deja de actuar aquí. Los vecinos están mirando. Es bastante vergonzoso. Ella me miró atónita, con las lágrimas aún colgando de sus pestañas. Vete a casa. La miré sin siquiera sentir enojo. El acuerdo de divorcio ya fue enviado a tu correo por la abogada Alicia. Si quieres hablar sobre la división de bienes, puedes hacerlo con mi abogada. Hice una pausa y pronuncié cada palabra con claridad. Pero la custodia de Emma no está en discusión. Lucía se levantó con dificultad. Sus rodillas estaban raspadas, pero ni siquiera sintió el dolor. Tambaleándose intentó lanzarse hacia mí. Me aparté ligeramente para esquivarla. Ella perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el suelo de cemento. Al apoyarse con las manos se raspó la palma, dejando varias marcas de sangre. Jorge. En ese momento, una voz familiar se escuchó desde la esquina del callejón. Makoto corrió rápidamente hacia nosotros. Ayudó a Lucía a levantarse mientras maldecía. ¿Todavía eres un hombre? Lucía ya se ha humillado así y además está herida. ¿Y tú sigues siendo tan frío? Los rostros de mis padres se volvieron inmediatamente sombríos. Los murmullos de los vecinos aumentaron. Cuando Lucía vio aparecer a Makoto, entró en pánico. Sabía muy bien que en ese momento su aparición arruinaba todos sus esfuerzos. Incluso frente a sus propios padres ya no tendría explicación. Sin preocuparse por la herida de su mano, levantó la mano y le dio una bofetada. ¡Paf! Makoto quedó completamente aturdido. ¿Por qué viniste? Lucía gritó entre lágrimas. ¿Te pedí que vinieras? ¿Quieres arruinarme la vida? Makoto se cubrió la cara, completamente incrédulo. Lucía, ¿te volviste loca? Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? La voz de Lucía era aguda. Vete, ahora mismo, no vuelvas a aparecer delante de mí. Pero Makoto me miró fijamente y respondió. No me iré. Jorge, tú no mereces que Lucía te trate así. De repente me reí. Una risa llena de ira. Levanté el pie para avanzar. Pero Lucía corrió rápidamente a colocarse delante de Makoto, extendiendo los brazos para protegerlo. No. Capítulo 17. En ese momento, el patio quedó tan silencioso que solo se escuchaba el viento. Me detuve y la miré con frialdad. Ella también se quedó paralizada, mirando sus propios brazos extendidos, sin poder creer que acababa de hacer algo así.
Eso era más convincente que cualquier prueba. Mamá. Emma lloró e intentó correr hacia nosotros, pero mi madre la abrazó con fuerza. Ese tipo de escena no era adecuada para que la viera una niña. Sin girarme dije, papá, mamá, lleven a Emma dentro. Mi padre se acercó. Miró a Lucía arrodillada en el suelo y luego a Makoto, que estaba de pie a un lado sin saber qué hacer. Sacudió la cabeza. Jorge, no hagas nada. Los vecinos están mirando. Mi madre levantó a Emma y le habló con suavidad. Emma, sé buena. Ven con la abuela a ver la televisión. Apoyada sobre el hombro de su abuela, Emma preguntó en voz baja. Abuela, ¿por qué mamá está arrodillada? ¿Mamá hizo algo malo? Los asuntos de los adultos no son cosa de niños. Mi madre se llevó rápidamente a Emma al interior de la casa. Al escuchar las palabras de su hija, Lucía lloró aún más fuerte. Soltó mi pierna y gritó hacia la casa. Emma, Emma, dile a papá que mamá va a acompañarte en el futuro. Mamá nunca volverá a abandonarte. La puerta se cerró. En el patio solo quedábamos nosotros tres. Lucía seguía arrodillada en el suelo, abrazando mi pierna sin soltarla. Jorge, te lo suplico. Dame otra oportunidad. Te prometo que realmente no pasó nada entre Makoto y yo. No me acosté con él, lo juro. En el futuro cuidaré bien de Emma. Nunca volveré a... La miré desde arriba. ¿Terminaste de actuar? Jorge, no estoy actuando. Hablo en serio. ¿En serio? Señalé hacia Makoto, que seguía de pie en la entrada del callejón. Entonces, ¿qué es él? ¿En cuántas partes se divide tu sinceridad? Lucía siguió mi mirada. Makoto estaba allí de pie, con la marca de la bofetada aún visible en su rostro, los ojos llenos de ira y resentimiento. Mordió sus labios. Le diré que se vaya, ahora mismo. Se levantó con dificultad y corrió hacia Makoto. No la detuve, solo observé en silencio. La verdad era que, incluso si Makoto no hubiera aparecido hoy, ella ya estaba condenada en mi corazón, y ahora que él había aparecido, aún menos había algo que decir. Recordé la llamada que recibí de sus padres la noche anterior. Me dijeron que Lucía ya había roto completamente con Makoto. Me suplicaron que hablara con ella, que incluso si íbamos a divorciarnos al menos aclaráramos las cosas. Ahora parecía innecesario. Como no obtuvo mi perdón, Lucía comenzó una especie de persecución persistente. De camino al trabajo, su coche aparecía de repente en una esquina y bloqueaba el mío. Al salir del trabajo, se sentaba frente al edificio de mi empresa durante horas esperando. Incluso cuando iba a recoger a Emma al jardín de infancia, ella llegaba antes y me esperaba en la puerta. Jorge, ¿puedes escucharme hasta el final? Me bloqueaba el camino con los ojos hinchados. Te prometo que será la última vez. Me froté el puente de la nariz. Siempre dices que es la última vez. La rodeé y seguí caminando. Entonces gritó detrás de mí. Makoto fue despedido. Me detuve y me giré. Fui yo quien lo denunció. Reporté todas sus irregularidades en la clínica. Ahora ni siquiera podrá conservar su licencia médica. Sus ojos brillaban con una luz casi obsesiva. He cortado completamente con él. De verdad, para demostrártelo. Lo destruí. ¿Aún dudas de mi determinación? Me encogí de hombros. Cuando nos casamos, en la boda también hiciste un juramento. La miré con calma. Prometiste cumplirlo. ¿Lo cumpliste? Lucía abrió la boca, pero no pudo decir nada. Terminemos esto de forma civilizada, dije, dándome la vuelta. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. El acuerdo de divorcio llevaba 3 meses en sus manos, y simplemente se negaba a firmarlo. Cada vez que la abogada Alicia la presionaba, ella encontraba una nueva excusa. Un día decía que necesitaba pensarlo más. Otro día decía que debía hablar conmigo en persona. Y al siguiente afirmaba que el niño aún era pequeño y no podía crecer sin su madre. Alicia suspiró al teléfono. Ella insiste en que nunca tuvo relaciones con Makoto y que la situación aún no es irreparable. Luego añadió, Jorge, parece que tendremos que iniciar el proceso judicial. Capítulo 18. Guardé silencio durante mucho tiempo. Un divorcio por vía judicial significaba sacar todos los escándalos a la luz en el tribunal, exponerlos uno por uno ante el juez y el secretario. Eso no era algo honorable para nadie. La voz de Alicia sonó suave al otro lado del teléfono. Sé que no quieres llevar esto a los tribunales, pero si ella no firma y tú no puedes superar lo que pasó, la única forma de liberarte pronto es esta. De acuerdo, dije. Prepara los documentos. En el tribunal presenté todas las pruebas una por una, no solo fotos y videos, también registros de conversaciones. Esos chats me los había enviado el propio Makoto. Sabía que Lucía lo había denunciado y que perdería su licencia médica.
Así que decidió romper el último hilo de dignidad y me envió todos los mensajes, solo para asegurarse de que yo me divorciara de Lucía definitivamente. Llegados a ese punto, el divorcio ya era inevitable, ya no importaba nada más. Dije, esto es una transferencia de 500,000 yuanes que la demandada retiró de nuestra cuenta familiar para entregárselo al tercero, Makoto. Le entregué el registro bancario al juez. De ese dinero, 300,000 fueron usados para financiar la clínica privada de Makoto sin consultarme. Los otros 200,000 se gastaron en comidas, entretenimiento y viajes de ambos. Lucía estaba sentada en el asiento de la demandada con el rostro completamente pálido. Continué. Antes no me había dado cuenta, solo lo descubrí recientemente cuando intenté pagar la matrícula escolar de mi hija y sus actividades extracurriculares. Y la tarjeta estaba sin fondos. Todo esto son pruebas irrefutables. El juez revisaba los documentos con el ceño fruncido. Seguí hablando. Además, desde que nació mi hija, siempre he sido yo quien se ha encargado de cuidarla. Saqué una gruesa pila de documentos. Aquí están los testimonios de la maestra del jardín de infancia, registros médicos del hospital y declaraciones de vecinos. La señora Lucía pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa reuniéndose con el tercero, por lo que rara vez cuidaba a la niña. El abogado de Lucía intentó defenderla, pero ante pruebas tan claras, prácticamente no tenía argumentos. Dijo, señoría, mi clienta admite que durante el matrimonio tuvo contactos inapropiados con Makoto, pero niega firmemente haber tenido una relación extramarital sustancial. ¿Sustancial? Solté una risa fría. ¿500,000 yuanes no son lo suficientemente sustanciales? Lucía lloraba desconsoladamente en el asiento de la demandada. Las lágrimas caían sin parar y ni siquiera se limpiaba la nariz. Con voz entrecortada dijo, señoría, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Se puso de pie con las manos juntas en señal de súplica. Por favor, deme una última oportunidad. Prometo que en el futuro viviré correctamente y nunca volveré a cometer este tipo de error. El juez frunció el ceño, mirándola a ella y luego a mí. Lucía lloró aún más fuerte. Jorge, por favor, por Emma, ¿podemos empezar de nuevo? Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban tan hinchados como melocotones. Puedo escribir una carta de garantía. Puedo jurarlo. Si vuelvo a cometer un error, me golpearé la cabeza hasta morir. En el público algunas mujeres mayores comenzaron a murmurar en voz baja. Parece bastante lamentable. Pero otros respondieron. ¿Lamentable qué? ¿Desde cuándo engañar al marido tiene justificación? El juez golpeó el martillo. Silencio. La demandada. Siéntese. Pero Lucía se negó. Se arrodilló en el tribunal. Señoría, de verdad no tuve relaciones con Makoto. Solo fue una ambigüedad, fui una tonta por un momento, pero no traicioné la esencia del matrimonio. Lloraba cada vez más fuerte. Su voz casi se quebraba. Si decide divorciarnos, no tendré forma de vivir, me golpearé la cabeza aquí mismo hasta morir. De repente se levantó, como si fuera a lanzarse contra la pared. Se escucharon gritos ahogados entre el público. El secretario corrió a detenerla. El juez se frotó la sien con evidente dolor de cabeza y miró la hora. Se suspende la sesión. Continuaremos dentro de 15 minutos. Pero la pausa terminó siendo de casi una hora. El juez me llamó a la sala de mediación a solas y trató de persuadirme pacientemente. Señor Wang, entiendo su enojo, pero después de todo fueron marido y mujer. Y la niña aún es pequeña. La señora Liu no tuvo una relación extramarital sustancial. Si realmente se arrepiente. Sonreí levemente. Señoría. Usted también es hombre, dígame, ¿qué hombre puede tolerar que su esposa use el dinero de su marido para gastarlo en su amante? Lo interrumpí y continué. Estamos hablando de 500,000 yuanes. Los entregó sin siquiera pestañear. El juez suspiró, pero ahora realmente reconoce su error. ¿Reconoce su error? Solté una risa fría. Si realmente lo reconociera, habría firmado el divorcio hace 3 meses. No habría esperado hasta llegar al tribunal para actuar como una víctima. Capítulo 19. Al ver que mi actitud era firme, el juez tuvo que volver a persuadir a Lucía, una jueza mayor, con mucha experiencia. Ya no pudo soportarlo y fue también a la sala de mediación. Habló con Lucía durante mucho tiempo allí dentro. Lucía lloraba tan desconsoladamente que incluso desde fuera podía escucharse. La jueza dijo, señora Liu, dice que ha reconocido su error y que tiene la determinación de reparar las cosas. Eso es bueno. Luego continuó. Pero si esta relación ya tiene problemas, primero déjenla terminar. Lucía levantó la cabeza y la miró con los ojos llenos de lágrimas. La jueza siguió diciendo, después de terminar esta relación fallida, usted puede empezar de nuevo.
Puede intentar recuperar a su esposo y a su hija. Mientras exista su hija, existe un vínculo entre ustedes. El derecho de visita está garantizado. Todavía tendrán oportunidades de reparar la relación. Pero, Lucía quiso decir algo. La jueza respondió con paciencia. Piénselo bien. Si siguen así, nadie saldrá beneficiado. En lugar de seguir haciéndose daño, es mejor terminar esta relación equivocada y enfrentar un nuevo comienzo. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. Media hora después, la jueza salió de la sala de mediación. En su rostro había cansancio. Señor Wang, ya hablé con ella, suspiró. Cuando el juicio se reanudó, los ojos de Lucía estaban completamente hinchados de tanto llorar, pero su expresión parecía mucho más tranquila. El juez preguntó, demandada, ¿tiene algo más que decir? Lucía se levantó. Su voz era ronca. Señoría, acepto el divorcio. El tribunal estalló en murmullos. Incluso el abogado de Lucía quedó sorprendido. Lucía continuó. De verdad cometí errores y lastimé a mi familia. Me miró. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no gritó ni suplicó. Jorge, lo siento. Hizo una pausa y dijo en voz baja. No tengo objeciones a que la custodia de Emma sea tuya, pero espero tener derecho a visitarla. Después de todo, soy su madre. La miré. En mi corazón había sentimientos mezclados. ¿Esta era realmente la Lucía que yo conocía? El juez suspiró aliviado. Dado que ambas partes están de acuerdo con el divorcio, procederemos ahora con la confirmación final sobre la división de bienes y la custodia de la menor. Cuando todo el proceso terminó, ya eran las 4 de la tarde. Al salir del tribunal sentí que mi cuerpo se volvía mucho más ligero, como si finalmente hubiera dejado atrás una pesada carga. Lucía caminaba detrás de mí. Preguntó en voz baja. Jorge, ¿cuándo puedo ver a Emma? Sin girarme respondí. Todos los sábados de 2 a 5 de la tarde, en la casa de mis padres. De acuerdo, dijo con voz muy suave. Gracias. No miré hacia atrás. Caminé directamente hacia el estacionamiento. Ese matrimonio finalmente había terminado. Después del divorcio, supe por amigos que realmente había cortado toda relación con Makoto. Una vez Makoto volvió a buscarla, Lucía incluso lo apuñaló y gritó que él había arruinado su vida. El escándalo fue enorme. Sus padres tuvieron que gastar mucho dinero y usar muchas conexiones para resolver el problema. Yo, por mi parte, me concentré completamente en mi carrera. También cambié de coche y compré una casa nueva, pero poco después, cada día al salir del trabajo veía a Lucía esperándome abajo con un termo en las manos. Jorge, preparé sopa para ustedes, decía con cautela mientras me lo entregaba. ¿Es la que más te gusta? Tomaba el termo sin decir nada. La sopa era realmente de las que me gustaban. Lucía siempre había sido buena cocinando. Papá, sopa de mamá. Emma asomaba la cabeza desde el asiento trasero, con los ojos brillando. Lucía se acercaba rápidamente. Emma, cariño, mamá te extrañó mucho. Cuando iba a recoger a mi hija, ella se quedaba mirando a un lado. Si Emma pedía a su madre, Lucía la tomaba en brazos y la consolaba. A veces Emma se ponía mimosa y quería volver a casa con su mamá. Lucía, con los ojos enrojecidos, decía, Emma debe escuchar a papá. Mamá no puede llevarte a casa. En cada festividad también visitaba a mis padres. Su actitud era extremadamente humilde. Capítulo 20. El día del festival del medio otoño. Llegó a la puerta con una gran caja de pasteles de luna. Cuando mi madre abrió la puerta y la vio, su expresión fue algo complicada. Lucía dijo en voz baja, mamá, compré estos pasteles de luna para ustedes. Se inclinó ligeramente. Su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Mi padre dejó el periódico que estaba leyendo. Lucía, entra y siéntate. No, papá, solo vine a verlos. Con los ojos enrojecidos preguntó, ¿Emma está en casa? Me gustaría verla. Ese día Emma estaba haciendo la tarea. Cuando vio a su madre, dejó el lápiz y corrió hacia ella. Lucía abrazó a su hija mientras las lágrimas caían una tras otra, pero aún así forzó una sonrisa para hacerla reír. Hacía todo esto sin falta, sin importar el clima. Incluso mis padres terminaron conmovidos por su persistencia. Una vez mi madre me llamó para hablar en privado. Jorge. Lucía realmente sabe que se equivocó. Mira lo obediente que está ahora. Mi padre también intervino. Todo el mundo comete errores. Ahora que se ha arrepentido así, dale otra oportunidad. Negué con la cabeza. Papá, mamá, hay cosas que no se pueden arreglar simplemente diciendo que se cambiará. Mi madre suspiró. Pero ella ya ha llegado hasta este punto por ti. Incluso cuando llueve todos los días. La veo esperando abajo. Me parte el corazón. Lucía realmente era obstinada. Una vez llovía torrencialmente. Cuando salí del trabajo la vi de pie frente al edificio.
completamente empapada, aún sosteniendo un termo. Pensé en fingir que no la veía, pero Emma, apoyada en la ventana del coche, gritó: «Mamá, mamá está bajo la lluvia». En ese momento algo en mi corazón se movió, pero pronto la razón volvió a imponerse. Sabía que estaba tratando de pagar por sus errores del pasado, pero dentro de mí ya no quedaba ese impulso, todas esas mentiras, esos 500,000 yuanes, aquel gesto instintivo de proteger a otro hombre, todo eso en mi corazón era como clavos clavados en una tabla. Incluso si se sacan los clavos, los agujeros permanecen. Ese matrimonio fallido destruyó completamente mi fe en el amor y el matrimonio. Alguna vez habíamos sido tan felices y dulces, pero no pudimos resistir la prueba del tiempo y de la naturaleza humana. Podía haber muchas razones, pero yo no podía superar esa barrera en mi corazón. A veces pensaba que sería bueno si el tiempo pudiera retroceder, pero la realidad no tiene sí, solo tiene resultados. También encontré una oportunidad para hablar claramente con Lucía. Le dije que entre nosotros ya no había posibilidad y que no me esperara más. Ella dijo: «Jorge, no te pido que volvamos a casarnos, solo quiero que me perdones». De pie frente al edificio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Sé que cometí un error imperdonable, pero de verdad he cambiado. Si cambias o no, ya no tiene nada que ver conmigo, respondí con calma. Ya terminamos. Deberías buscar tu propia vida en lugar de desperdiciarla aquí conmigo. Mi vida eres tú y Emma, dijo entre sollozos. Durante estos años he pensado mucho. No solo destruye el matrimonio, también destruye el futuro de los tres. No respondí. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras. Pero Lucía solo siguió llorando, y después continuó igual día tras día. Al final no pude hacer nada. Si ella quería vivir así, era su decisión. Yo simplemente me concentré en mi carrera y en criar a mi hija. Cuando Emma empezó la primaria, Lucía nunca faltó a recogerla y llevarla. En las reuniones de padres se sentaba en la última fila y escuchaba en silencio hasta el final. Cuando Emma recibía un certificado, ella aplaudía más emocionada que yo, con los ojos enrojecidos. «Papá, ¿por qué mamá no puede volver a casa?». Una vez Emma me preguntó. Le acaricié la cabeza. «Mamá cometió un error. Necesita tiempo para superarlo. Tú concéntrate en estudiar. Cuando crezcas lo entenderás». Capítulo 21. Mi hija fue creciendo día a día. Primero la primaria, luego la secundaria, después el instituto y finalmente la universidad. Sus rasgos cada vez se parecían más a los de Lucía de aquellos años. A veces, cuando la miraba, me quedaba aturdido por un momento, como si volviera a ver a aquella Lucía joven de hace 20 años. En cada momento importante de la vida de mi hija, Lucía estaba presente, pero nunca cruzaba la línea. Siempre observaba desde lejos y la apoyaba en silencio. En cambio, yo me convertí en un hombre de mediana edad algo descuidado, las sienes llenas de canas y el vientre cada vez más pronunciado. Mis padres también envejecieron mucho. Por suerte, aún gozaban de buena salud. Mi suegro falleció hace 2 años. Fui a su funeral. Ese día Lucía vestía ropa negra de luto. Estaba tan delgada que parecía otra persona. Tenía los ojos hundidos y ya no quedaba nada de la belleza de antaño. Después del funeral, Lucía se llevó a mi suegra para vivir juntas. El año en que Emma se graduó de la universidad me preguntó: «Papá, ¿no cree que mamá todavía lo ama?». Suspiré. Que me ame o no, ya es cosa del pasado. En esta vida, con hacer bien lo que me corresponde, ya me doy por satisfecho. Finalmente llegó el día en que mi hija tuvo novio. Era un buen chico y provenía de una buena familia. 2 años después anunciaron que querían casarse. Ella me preguntó con cautela: «Papá, ¿podemos invitar a mamá a la boda?». Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Miré los ojos expectantes de mi hija. Tras dudar un momento, asentí. «Está bien, ¿de verdad?». Emma saltó emocionada. «Papá, gracias». Sabía que mi hija hacía tiempo que había perdonado a su madre. Mis padres también me lo habían dicho muchas veces. Decían que Lucía nunca se volvió a casar, que todos esos años de esfuerzo los habían visto con sus propios ojos. Una vez mi madre me dijo: «Lucía ha esperado este día durante 20 años. Jorge, ya deberías dejarlo ir». Pero solo yo sabía que no podía perdonarla. Esas cosas seguían atormentándome todos estos años. Muchas noches ni siquiera podía dormir. Mientras tanto, Lucía había vivido todos estos años en arrepentimiento. Por eso envejeció muy rápido. El cabello se volvió blanco, la espalda encorvada. Parecía 10 años mayor de lo que realmente era. Cuando supo que yo había aceptado invitarla a la boda de nuestra hija, Lucía lloró de alegría. Abrazó a Emma, que había ido personalmente a entregarle la invitación, y lloró durante mucho tiempo.
Mamá, no llore más. Se le va a correr el maquillaje, dijo Emma mientras le secaba las lágrimas con cariño. Lucía dijo con voz temblorosa, mamá está feliz, muy feliz. Estos 20 años, mamá ha esperado precisamente este día. Yo escuchaba desde fuera de la puerta. Mi ánimo era complicado. 20 años, ¿cuántos periodos de 20 años puede tener una persona en su vida? El tiempo puede cambiar muchas cosas y a muchas personas, pero la vara con la que se juzga lo correcto y lo incorrecto no necesariamente se desplaza junto con el tiempo.